La báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán en C7 Jalisco a las 11 de la noche. Y muy buenos días a quienes nos escucharán el día de mañana a las 6 de la mañana por C7 Radio. Estamos en La Báscula, el peso de las ideas, sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Hoy nos acompaña, como todos los lunes, mi amigo el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Muchas bien, gracias. pues aquí disfrazado de gente decente, como verás. Único día del año que me verán así, no espero no, a no ser que haya algún bautizo o alguna cosa así extraña. Este es uno de los pocos días que espero vestirme como gente decente. Doctor, yo quisiera que, es obligado, la coyuntura está marcado por el segundo informe de gobierno del gobernador Aristóteles Sandoval. Si te parece bien, yo quisiera que lo pudiéramos abundar. Creo que hay cifras, hay muchos datos. A mí me llama mucho la atención no solo lo que pasó en el informe, sino que, por ejemplo, la calificación que Mural hace periódicamente repunta importantemente hacia la aprobación del gobernador, vuelve a estar en 6.7%, calificación de 6.7 cuando lo más alto que ha tenido es 6.8, o sea, tal pareciera, si lo viéramos lineal diríamos que la luna de miel sigue, pero bueno, ha tenido sus altibajos. Entonces, por lo menos llega a este segundo informe con un 6.8 de calificación. Creo que es importante este punto, pero en general, ¿cómo viste primero el informe, si te parece? Después nos vamos por la glosa ciudadana, este ejercicio que es el segundo año que se desarrolla y que pues es inédito en el país. Y bueno, eventualmente a ver si alcanzamos a tocar algo de cómo vemos que puedas pasar en la glosa legislativa, ¿no? Que es la legal, la que obliga a que vayan los funcionarios a explicar en el Congreso del Estado en las diferentes comisiones. Sí, cómo no, Sergio, claro que sí. Mira, si tú me lo permites, yo quisiera que primero pudiéramos hacer una contextualización, por decirlo así, de la práctica esta de informar que los ejecutivos tienen por obligación constitucional en nuestro país. Este asunto de los informes, data básicamente de la Constitución de 1857, aunque ya existía en la Constitución de 1824 a nivel federal, pero es donde quisiera yo poner el énfasis. O sea, la práctica de que se den informes no propiamente es el informe como nosotros lo conocemos. O sea, el invento de que en la Constitución dijera que se presentará el Ejecutivo y dará un informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, esa es la reforma que hace don Venustiano Carranza a la Constitución en 1917, y a partir de ahí se inaugura en esos términos. Pero en 1824 la Constitución decía que el presidente de la República debía de asistir a la inauguración del periodo de sesiones del Congreso y dará un discurso análogo a tan importante evento, y que el presidente del Congreso contestará en términos generales. En 1857 la Constitución sigue diciendo más o menos lo mismo, que el presidente se debe de presentar y hablará sobre el estado que guarda el país en términos generales, y el presidente del Congreso contestará en términos generales. 57 y luego 24. Muy parecido al State of the Union de los Estados Unidos. Exactamente. Es más en esa lógica. Exactamente. Y ahora, ¿por qué es así? Déjame decírtelo. Porque esto es de raíz monárquica, Sergio. O sea, la práctica de que un jefe de Estado se presente ante el Parlamento no es tanto como para ir a postrarse ante el Parlamento, ni tampoco para que el Parlamento lo regañe, sino que es un ejercicio de las democracias, en este caso de una democracia presidencial, en donde el jefe del Estado se presenta ante el Congreso y le dirige un mensaje político en términos generales con el cual se inaugura, y de alguna manera le está marcando la pauta para el desarrollo de sus sesiones y sus deliberaciones que va a tener el Congreso. O sea, no por eso, no es que sea casual
que el día que se inaugura el periodo de sesiones del Congreso, la Constitución diga que el Ejecutivo, sea local o federal, tiene que presentarse a dar ese discurso. Entonces, es básicamente un discurso político. Hay un dicho muy propio que caracteriza las democracias parlamentarias que precisamente tiene que ver con este acontecimiento, que dice: el rey es rey solo en el Parlamento, ¿sí? Que con la debida proporción guardada significaría, traducido acá, el presidente es presidente solo en el Congreso. Por supuesto, porque eso habla de la imbricación e interrelación que en una democracia presidencial con poderes separados, pero que de todos modos tienen una relación y una convivencia armónica y respetuosa. La presencia del Ejecutivo en un Congreso habla precisamente de las facultades legislativas que tiene el Ejecutivo con relación al Congreso y al mismo tiempo de las facultades de control y de vigilancia que el Congreso ejerce con relación al Ejecutivo. Entonces, yo sí quiero señalar esta situación porque me parece que a veces no lo reflexionamos. Por esa razón es que, insisto, el día que se inaugura el periodo de sesiones del Congreso, concurre el presidente de la República. Y ya quisieras, anteriormente el presidente de la República, Porfirio Díaz, se inauguró la práctica de asistir a los 2 periodos de sesiones que se inauguraban. Es Venustiano Carranza en quien pone la práctica de que no más fuera el periodo de septiembre. Pero, por ejemplo, Benito Juárez daba 4 o 5 comparecencias de discursos ante el Congreso porque las circunstancias del país así lo exigían. Lerdo de Tejada, en el periodo que fue presidente, compareció, se presentó 14 veces al Congreso a dar un discurso. Entonces, no es tanto como que tú vayas a llegar ahí con cifras y datos y esto y aquello. Yo creo que lo que no se ha entendido es que es un discurso político, esencialmente político, en la cual el gobernante, que es el jefe del Estado, ¿sí?, con una visión de largo plazo y como él tiene el pulso de cómo está evolucionando los problemas de su país, él plantea cuáles son los grandes derroteros que, a su juicio, el Congreso, al inaugurar ese periodo de sesiones y en sus sesiones subsiguientes que va a tener, pues debería de abordar. Es la visión y el rumbo que les está dando como gobernante, como estadista, como el que trae el timón del barco. Como titular del Poder Ejecutivo. Claro, aquí viene una tormenta y yo propongo que entonces nos vayamos por aquí o nos vayamos por allá, ¿verdad? Ese es el sentido, ¿sí?, de los informes. Entonces, bueno, yo en ese sentido creo que vale la pena repensar esto y yo sí me pronunciaría por restituir la presencia del Ejecutivo del Estado en el Congreso del Estado el día 1 de febrero. Oye, ¿no será que el texto constitucional, para terminar esta parte y si siquiera la abordamos en el siguiente bloque, ¿no será que el problema es que el texto constitucional dice que informará del Estado que guarda la administración? Exactamente. Es ahí donde dio el brinco de dejar de ser un tema estrictamente político, como es en Estados Unidos, como es en muchos otros lados, a convertirse en un tema burocrático. Sí, burocrático, exactamente. Es ahí donde está. Si quieres... Correcto, ahí es donde está el problema. Lo vemos entonces. Y eso fue obra de Venustiano Carranza. Ahorita lo tocamos el siguiente bloque. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Estamos hablando, dando un poquito de contexto en torno a los informes, a esta práctica de los informes que bueno, ahora a muchos de los jóvenes que nos están escuchando les parecerá extraño que sea así, extraño lo que les vamos a contar, pero hasta hace muy poco tiempo el informe era el día del presidente, era el día del gobernador, todo el mundo iba, lo escuchaba, lo aplaudía. Hasta era día inhábil. Era día inhábil, recuerdo, exactamente. Al menos para los burócratas. Paseaba en un coche descapotable, sí. Saludaba a la gente y había un enorme besamanos, sí, claro, donde todos los funcionarios, iban empresarios, todo mundo iba a rendirle. Bueno, eso cambió y se fue al otro extremo. Al otro extremo, ¿no? De ser el día del presidente se convirtió el día de péguenle al presidente péguenle al gobernador. Entonces, bueno, pues esto tiene una lógica, pero vámonos
doctor, si te parece bien, este asunto que nos decías de don Venustiano Carranza, quien modifica la Constitución en la del 17, dice, introduce de que informará inaugurará o asistirá del al Estado Congreso, que guarda la administración pública. El Estado que guarda la administración pública, y ahí deja de ser un discurso político para convertirse en un informe burocrático. De un gobernante, no de un estadista. Así es. Sí, entonces, mira, bueno, habrá que decirlo, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué en 1907 cómo que existía ya la administración pública? Sí, ya existía la administración pública y la ciencia política desde finales del siglo XIX, y además don Venustiano Carranza era asesorado por un hombre muy inteligente, don Emilio Rabasa, que fue el que redactó prácticamente la Constitución. Sí. En el discurso de don Venustiano Carranza, cuando presenta el proyecto de Constitución, habla de ciencia política y habla de autores como Max Weber, por favor. Entonces, si introdujo eso es porque don Emilio Rabasa le dijo, porque él sabía, era un hombre muy culto, muy preparado. Pero bueno, entonces el asunto es de que debe ir o no debe ir un ejecutivo al Congreso. Bueno, hay dos tradiciones, básicamente, ¿no? La tradición inglesa, en donde ya dijimos nosotros, el rey es rey solo en el Parlamento. Y tenemos por otro lado, bueno, y ahí la reina va cada año. Cada año, es un acto solemne. Un acto solemne donde ella da por inaugurado y todos los parlamentarios que pues se pelean todo el tiempo con grandes discusiones, porque es un parlamento muy, muy álgido es muy chiquito el parlamento inglés, están realmente muy, muy cerquita unos de otros, los dividirán, ¿qué? ¿20 metros? Sí, pues están sentados frente a otros, los Tories y los Whippies, los dos grandes partidos, y bueno, pues es un acto solemne donde todos se portan bien, nadie grita, nadie ofende, nadie como normalmente lo hacen, pero estando la reina es un acto solemne. ¿Qué es? Esto lo copian los americanos. Así es. ¿No? ¿Cómo es en Estados Unidos? En el sistema de los Estados Unidos es el sistema inglés que nosotros lo copiamos. O sea, el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos se presenta cuando se inaugura el periodo de sesiones del Congreso y da un discurso político sobre el Estado que guarda la Unión. Allá la dice Unión. Así, la Unión. Ese es el punto importante. Allá dice la Unión. No, la Unión. O sea, ahí Barack Obama o el presidente en turno dice, vamos a salir de Irak. No dice, para poder salir de Irak hemos tenido que sacar a 453,000 soldados y hemos tenido tantas bajas. Invertido tantos millones de dólares. No. Han llegado tantos de inversión extranjera. Dice, vamos a empezar a explotar el petróleo de las aguas continentales. Así es. No dice, vamos a perforar tantos pozos y con tantas empresas. No lo dice. Es un mensaje político. Político, así es. Y ahora, hay otros casos que siendo monarquías parlamentarias como la española, el rey no va. El rey no va, así es. Bueno, es otra tradición, sin lugar a dudas, es otra tradición porque hay una componente ahí en España de un cierto tradicionalismo ahí, republicanismo aletargado que nunca ha podido aflorar bien. Bueno, y culpa de Franco, ¿no? Así es, y aparte ellos tienen la figura de un personaje que se llama presidente del gobierno, que es el primer ministro. Entonces el presidente del gobierno tiene mucho margen de actuación y han visto los españoles que es importante que el presidente se presente ante las Cortes porque de alguna manera le hacen saber que está sujeto al control y a la confianza política del Parlamento. Sí, un poco. Lo hacen saber de que depende de ellos, ¿sí? El tiempo de la dictadura de Franco, el rey dejó de existir, o la monarquía fue mínima, nunca la desapareció Franco, pero realmente le quitó, la orilló una esquina, no la dejaba trabajar, él ejercía todo el poder. Cuando entra la nueva república, cuando muere Franco, cuando entra todo este proceso de la Nueva España, pues en esta Nueva España vuelve el rey Juan Carlos, pero el rey Juan Carlos ya no fue ese rey ni tan poderoso ni tampoco que no existía, un rey que está a la mitad, ¿no? Así es, sobre todo en estos sistemas parlamentarios, excepción hecha del caso inglés, que tiene raíces más que nada feudales, esa presencia del rey en los estados, se llamaban los estamentos, pues. Y donde el rey siempre ha sido el rey. Siempre el rey. Ni lo decapitaron ni lo hicieron menos. Ahí es otra cosa. Pero sí hay que aclarar que en los sistemas parlamentarios el rey, que es el jefe del Estado, no es un subordinado del Parlamento. Y por esa razón también en España el rey no va ni se presenta, porque no se quiere arriesgar a que le falten el respeto. Exactamente. ¿Sí? En España son muy, en Inglaterra son muy respetuosos por la cultura de súbdito. Bueno, hasta que todavía cuando existe. hubo la revolución de Oliverio Cromwell fue para reforzar al rey, no para derrocarlo. Sí.
contrario a lo que ocurrió en Francia. Exacto. Entonces, en un sistema republicano, esto hay que decirlo, bueno, los sistemas parlamentarios, por eso está el primer ministro, y al primer ministro, si quieren, lo pueden agarrar a zapatazos, Sí. o le pueden decir improperios, pero son un par, porque el primer ministro es un diputado, Ajá. igual que todos los demás. Exactamente. Pero en un sistema presidencial, el ejecutivo, llámese gobernador o llámese presidente de la República, no es un diputado, y no es igual que los diputados, ¿sí? Claro. Ni es tampoco empleado de los diputados, y Así tampoco es. se vale que los diputados le falten el respeto, lo quieran regañar y sentar en el banquillo de los acusados. Por esa razón, Francia, que es una república semipresidencial, el presidente no va, dice la Constitución, el presidente de la República mandará leer discursos o mensajes ante la Asamblea que no habrá lugar a interpretación Así alguna. es. O sea, fíjate, ni siquiera da chance de que al enviado le contesten y le repliquen su mensaje. Cuando utiliza esa forma el presidente en Francia, el primer ministro acude y dice, estas son las palabras como es la palabra de Dios casi, estas son las palabras del presidente, las dice, gracias, acabó. Y se acabó. Sin embargo, el primer ministro acude cada miércoles a un ejercicio que se llama Preguntas al Gobierno, donde se dan hasta con la cubeta. Claro, porque son pares. A veces son pares, a veces no, pero no hay límites. Ahí sí al primer ministro se le puede decir ladrón y el otro lo va a acusar, y es cada miércoles un informe del estado que guarda la administración. Los grupos parlamentarios mandan sus preguntas con anticipación, se preparan con anticipación, las responde el gobierno con toda la necesidad, con todo el tiempo para poderlas preparar y poder tener una respuesta, no haya sorpresas de esto. No se aceptan preguntas fuera de lo que se mandó con anticipación, pero es cada miércoles, no es un día al año, ni es para ensalzar al primer ministro, ni para hacer menos. Hay una situación de permanente rendición de cuentas del gobierno al Parlamento y permanente vigilancia del Parlamento hacia el gobierno. Así es, pero sin embargo la figura del presidente está a salvo. El jefe del Estado. Está a salvo. Nada más, Nada no es el más. jefe del No, gobierno. no. Por eso, el gobierno y la administración pública en México, como el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, Así es. pues tiene que someterse a muchas de estas Entonces yo pensaría, Sergio, bien lo decías, en México lamentablemente pues nos hemos ido de un extremo a otro, del día del presidente, ¿no? Sí. Que no debería ser así, sino más bien es el día del Congreso, del Parlamento, Sí. porque es cuando inaugura sus sesiones. Hemos ido a un vacío absoluto, es decir, pues no hay comunicación. Entonces a mí me parece que Vais a entregar un documento. vais a entregar un El documento. secretario general de gobierno o el secretario de gobernación lleva un libro. Pero igual lo puede mandar con un mensajero, Exactamente. con O un por mensajero de DHL, claro, Sí, claro. que tenga el acuse de recibo, ya la. Entonces yo pienso que sí vale la pena revisar esta situación, tanto a nivel federal como a nivel estatal. A mí me parece que la presencia respetuosa del Ejecutivo en una sesión de un Congreso del Estado o del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ayuda al entendimiento, a la De acuerdo. comunicación De y a acuerdo. la colaboración entre poderes. Sí. Y no solamente eso, le da tablas al gobernante, al ejecutivo, para que demuestre su liderazgo y haga evidente que tiene capacidad y que tiene visión de rumbo de hacia dónde se debe dirigir el país o el Estado. Yo quisiera ver a Aristóteles Sandoval, que dio un muy buen discurso, el que dio en Palacio de Gobierno el domingo 8, muy buen discurso. A mí me parece que ese tono de discurso, quitadas poquitas cifras, yo lo quisiera ver en el Congreso, y eso le marcaría un liderazgo importantísimo Sí, con más todos que los viendo- diputados y la clase política local. Más que viendo hacia lo que pasó el año pasado, es Hacia viendo lo que futuro. va a pasar. Así Con es. un año tan complicado, con recesión económica, con crisis, con ajustes, recortes. Es decir, este es el rumbo que tenemos. Aquí yo creo que vamos como sociedad y como sistema de partidos y demás, a avanzar mucho el día que los diputados entiendan y el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo entiendan que sería muy rico para todo el sistema que pudieran tener una relación de Respetuosa. iguales y respetuosa. Así es, Nos sin tenemos que se agarren a gritos ni sombrerazos. Nos tenemos que ir a una pausa, doctor. Regresamos Claro en que un sí, minuto. gracias. Esta es La Báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Got my spot.
Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Déjenme, les doy los teléfonos en cabina: 3641-7414, 3640-2131, @ 1070 Noticias y @ S Ramírez Robles son los mecanismos de contacto. Por favor, llámenos, nos encantará leer sus opiniones. Les leo dos mensajes que nos acaban de llegar. Uno es curiosamente termina algo de lo que hemos mencionado, pero es del último programa que tuvimos. Llegó un poco tarde la señora Yolanda Pacheco, pero lo leemos con todo gusto. Dice: yo sé que también las empresas aportan dinero a los candidatos de Estados Unidos y esto fomenta la corrupción. En el caso de Barack Obama fue financiado por un laboratorio farmacéutico. Aquí y en otros países es corrupción, ya que se comprometen con intereses de las empresas. Los felicito por su programa, muchas gracias, muy ilustrativo y analizan con la verdad. Y hoy nos dice Gerardo Flores: ¿cuál es la forma en que el periódico Mural le da me imagino que es un 6 de calificación a Aristóteles, cuando seguimos con una inseguridad como si no hubiéramos cambiado? Un gobierno en crisis en la que el dinero no alcanza para nada. El señor de tránsito solo ideando qué multas poner. El transporte aumenta y le cortan rutas. Para mí ni siquiera alcanza el cero. Analícenlo y verán, dice el señor Gerardo Flores. Bueno, pues esperamos sus llamadas, nos dará mucho gusto escucharle. Y bueno, aquí en este tema, pues, este asunto de la percepción, ¿no? Pues es un asunto muy complicado, ¿no? O sea, la encuesta que publica Mural, que no es precisamente un periódico afín y que se dedique a aplaudir las acciones de ningún gobierno, pues lo que hace es una encuesta con una muestra de ciudadanos en todo el estado, donde es muy posible que se estén viendo reflejadas, pues, la parte de los bienevales, la parte de las mochilas, la caravana de mujeres avanzando, la caravana de los adultos mayores. O sea, uno de los rubros que dice que mejor califican al gobierno es precisamente la ayuda a los grupos más necesitados. Entonces, cuando se ve que todos los programas de bienestar están siendo calificados como uno de los más importantes, pues pareciera que empieza a hacer match esta propuesta del gobierno del estado en torno a tener o a mejorar la calidad de vida de las personas a partir de esto. Y bueno, del resto, lo del ideando qué multas poner en movilidad, pues también yo creo que hay muchas otras personas que están muy contentas con que se haya puesto el alcoholímetro, ¿sí? El alcoholímetro, que se haya impulsado la parte de la movilidad no motorizada, el programa Mi Bici. Sí, hay otro de los rubros que está siendo bien evaluado, por extraño que parezca, es el transporte público. Dicen que está mejor, y mejor bastante, casi el doble que el año pasado. Mejor que peor, dice Mural, dice son 20 y tantos % mejor y peor 18, una cosa así, el transporte público. Y bueno, es posible que el hecho de que se haya bajado la tarifa de 7 a 6 pesos, el hecho de que se estén certificando las unidades, el hecho de que se esté inaugurando el nuevo trolebús, el hecho de que se vaya a hacer la línea 3, etcétera, pues debe haber aquí pues personas que piensan que está bien, personas que piensan que está mal, pero pues se construye a partir de una encuesta esto, ¿no? ¿Tú cómo viste? Hablábamos de toda esta parte de lo que pasó en el año. Fue un año complicado, fue un año difícil, donde pues el transporte público, a partir del accidente que sucede en la Prepa Prepa 10, pues se echa para atrás, una acción enérgica del gobierno, del gobernador, se echa a andar la fuerza única en la parte de la seguridad, pero en general fue un año muy complicado para los gobiernos, no solo para los gobiernos del PRI. O sea, lo de Ayotzinapa pegó a todos los gobiernos del PRI, a todos los partidos políticos, al sistema político, a los políticos en general, pero aún así salí con esta calificación y con algunos temas, pareciera que fue un año no tan malo para el Estado. ¿Cómo lo ves? Claro, no, yo sí lo creo. Mira, sin lugar a dudas, esa calificación que le da el periódico Mural, pues es la misma cadena periodística hace encuestas referidas al presidente de la República, y el presidente de la República sale peor evaluado que el gobernador del estado. Sí. No obstante que entraron prácticamente al mismo tiempo,
una diferencia de meses, primero el presidente, y bueno, y con todas las diferencias obvias que son de los casos, ¿no? Porque las comparaciones también son odiosas, pero de alguna manera esto nos dice pues que no le ha ido tan mal, o sea, y quizá cualquiera diría 6.7, pues no es malo, fíjate, para un gobernante. Yo quisiera ver, por ejemplo, el presidente de Francia que traía el veintitantos por ciento. Ahorita Dilma Rousseff de Brasil no llega al 30%. Que acaba de ser reelecta. Y acaba de ser evaluada. Apenas ayer antier salió esa encuesta por el escándalo de Petrobras. Gana la elección y no le dan ni el 30%. Así es. Entonces, ¿no? Digo, el 67% o el 6.7%, pues a mí me parece bueno, ¿no? Sí. Claro, ya. Yo que haya un gobernante que quiera aspirar más del 80, del 8, pues ya es demasiado, ¿cómo se llama? Muy egocéntrico, ¿no? Sí. Es muy difícil. La acción de gobernar, Sergio, es muy complicada. Yo pienso que no existe una actividad más difícil en el mundo como lo es el ejercicio del poder político y la acción gubernamental. Es altamente complicado porque nunca vas a dejar satisfechos a todos. Claro. Es imposible poder sacar un 10, ¿sí? Pero bueno, entonces en estas circunstancias a mí me parece que la calificación del gobernador del estado es muy buena. Más allá de que se han hecho cosas, ciertamente, pero hay que decir una cuestión, no están resueltos todos los problemas del Estado, por supuesto que no, por supuesto que no, pero lo que se ha hecho ha sido muy importante, y si no es del agrado de mucha de la gente, es porque quizá no, porque observan que no se está haciendo completamente lo que no se hizo durante muchos años. Exacto. En esas materias y en esos problemas. Y te pongo un caso. Te pongo el caso, por ejemplo, del transporte urbano de pasajeros, en camiones. El caso del tren ligero, que nunca se construyó 1 centímetro de metro, ¿no? Claro. Te pongo el caso del agua. Te pongo el caso de todos los programas sociales que se están haciendo. En el caso del transporte público es alarmante porque no solo no se construyó 1 centímetro de metro, sino que se construyeron cientos o miles de kilómetros de calles beneficiando a los autos. Así es. Y al beneficiar a los autos, no se le invirtió al transporte público, se dejó que crecieran las redes, las mafias de los transportistas, y a final de cuentas lo que tenemos es una ciudad o un estado pues colapsado en muchas de sus urbes porque hay demasiados autos cuando no estaban diseñadas para lo mismo. En 2 años, como dijo el gobernador, pues se intenta empezar a arreglar lo que debió haberse hecho, pero que no se hizo en 20 años. Claro, y entonces pues no se puede de la noche a la mañana resolver lo que durante tanto tiempo no se hizo, y en verdad no estamos mintiendo, Sergio. Claro. O sea, la gente que me está escuchando y que ha vivido en Guadalajara lo sabe, no vengo a hacer propaganda ni vengo a decir cosas falsas. Todo mundo que haya vivido en esta ciudad sabe y se da cuenta que es cierto eso. En materia de transporte público de pasajeros en los camiones, nunca se les había tratado de meter en cintura, es cierto, no se ha terminado de meterlos en cintura. En materia del agua, también desde que salió Guillermo Cosío Vidaurri, no se había vuelto a tocar el problema de las presas, claro. El asunto de las presas. La presa El Purgatorio ya está saneando las aguas negras de Guadalajara, y ya más del 75% de las aguas negras de esta ciudad, que eran una cloaca, el río Santiago, ya están tratadas. Digamos, se están haciendo cosas, si tú quieres, no al 100%. Se están sembrando los bosques del agua para alimentar los mantos acuíferos, o sea, hay una política integral en torno al agua, y bueno, uno de los temas más complicados que si quieres dejamos para el siguiente bloque, porque se nos acaba en este momento, es la gran deuda que se dejó y cómo pasamos de ser un estado en suspensión de pagos, en quiebra, por llamarle así, un gobierno en suspensión de pagos, a ser o a tener todas las calificaciones, pero sobre todo a ser el primer lugar en rendición, en transparencia para la rendición de cuentas en materia financiera. O sea, financiera y presupuestal, así es, claro que sí. Regresamos entonces en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. A ver, doctor, ayúdame, nos quedan ya 10 minutos de programa. Los mejores 2 rubros
y los dos que hace falta. Mira, yo pienso que es indiscutible. Los logros más importantes se localizan en materia de movilidad. Y lo dicen los números, es decir, si nosotros tenemos que ya está comprometido, y el secretario de Hacienda vino a reiterarlo, 17,000 y tantos millones de pesos para la línea 3 y 1,500 millones para la línea 1, eso te dice todo. Estamos hablando de casi 20,000 millones de pesos para ese tema. Que si no Más se aparte, hubieran arrancado, no los hubieran quitado. Así es. Eso es lo importante. Sí, los que ya proyectos que iniciaron. en otros estados No se arrancaron, se los cancelaron. quitaron. Así es. Ese es, o sea, Eso es básico. Como gobernante, el valor más escaso que tienes es el tiempo. Se La aprovechó el oportunidad. tiempo, se le apostó a un proyecto que si no, ahorita ya no estaríamos existiera. llorando. Así es. Y la derrama de 4x1 que hay con este tipo de proyectos en empleo y en riqueza es brutal. Entonces, si a eso tú le sumas lo que se ha hecho para meter en cintura el transporte urbano público convencional y a lo que se ha invertido en materia de movilidad no motorizada, pues yo digo que ese es uno de los rubros más importantes que ha habido, sin lugar a dudas. El segundo, ¿cuál es el más segundo? Insisto, el asunto del agua y también la inversión en tema tanto para crear nuevas presas como para la construcción de la planta de Agua Prieta para sanear las aguas negras de Guadalajara, pues llega alrededor de 7,000 millones de pesos, Sergio. Nada más con ponerte eso, lo que nunca se había hecho tampoco en más de 20 años en materia de agua, se está haciendo. Entonces, esas son cosas que si tú quieres ahorita, inmediatamente no las podemos, digamos, palpar y disfrutar los jaliscienses, pero con el correr del tiempo, en unos cuantos meses y años, esto va a ser una realidad que vamos a disfrutar para siempre nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Claro. Entonces, eso es un beneficio innegable. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, yo creo que se ha hecho mucho, se ha trabajado, pero creo que hace falta redoblar el paso y seguir haciendo para recuperar lo que tampoco durante tanto tiempo no se hizo. Se tiene que mejorar la competitividad del Estado de Jalisco. El Estado de Jalisco desde hace como 10 años ha estado siempre a media tabla en las tablas de evaluación del IMCO en materia de competitividad. Siendo el cuarto del estado, 12, tercero o cuarto. Del 12 andamos al 15 o al 16 o en el 14 y no pasamos de ahí, entre el 12 y el 16. Lo mejor que nos ha ido es el 12, lo peor el 16. Sí. Entonces es muy importante, el gobernador ya lo dijo, aspiramos a ser el quinto. Ojalá, no, pues con que le mejoremos 3 posiciones sería muy bueno, ¿no? Sí. Pero ese es un gran rezago. Ahora bien, ese rezago... Déjame hacer un paréntesis para nuestros radioescuchas y televidentes. Hablar de competitividad es muy sencillo porque a veces la palabra es tener mejores productos a menores precios. Así es. Sí, poder producir, que el aparato productivo pueda dar mejores productos, todos, servicios, productos, bienes, a menores precios. Y en eso, pudiendo ser la aspiración es ser de los primeros 5 en el país. Producir mucho en el menor tiempo posible y al menor costo Así posible. es, Eso es competitividad y productividad. Ahora bien, la competitividad tiene variables también, porque para que llegue un inversor, invierta, pues necesita una serie de condiciones. Sí. Por ejemplo, voy a mencionar 2 o 3. El INCO maneja 5. Una es tener un Estado de Derecho confiable y objetivo, un sistema político democrático y abierto, una mano de obra calificada, por mencionar 3, infraestructura y vías de comunicación. Sí. Bueno, entonces en lo que andamos mal es en eso, claro. En lo que respecta, y eso lo ligo con el asunto del segundo punto que creo que nos hace mucha falta avanzar. ¿Cuál es el segundo gran rubro de la asignatura pendiente? Justicia y Estado de Derecho. Ahí andamos mal. Creo que andamos peor en justicia que en seguridad pública, o más bien digamos, si la justicia falla, también entonces impacta la seguridad pública porque eleva la impunidad. Que es un tema que al Poder Ejecutivo le pega de ladito. De lado. No es un tema más del Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo en un equilibrio de poderes no puede decir nada más, es su asunto. No puede ser omiso porque además es el que administra los recursos y es el que le da los fondos al Poder Judicial y además es el jefe político del Estado, el gobernador. Entonces debe de tener una propuesta y una direccionalidad en ese sentido. Mira, de acuerdo con los datos y las encuestas que ha sacado IMCO, Jalisco se distingue por tener uno de los peores poderes judiciales del país. Lo digo con toda honestidad, sinceridad y respeto a los señores magistrados, pero tenemos uno de los peores poderes judiciales. Bueno, lo dice el IMCO, ¿no? Lo dice el IMCO.
Así es, entonces yo no estoy echando mentiras. El que quiera, el televidente, el radioescucha que dude, métase en la página de INCO, búsquele competitividad, ve la dimensión que tiene que ver con sistema de derecho confiable y objetivo, y el estado de Jalisco está o a 3 puntos del lugar número 32 o está en el 32, depende del año en que lo quieras comparar. Entonces eso yo me parece que sí requiere pues una decisión política de Estado, de un estadista, y de esa manera creo yo que se puede ir reduciendo también la impunidad. Ahora, junto con justicia viene también el asunto del Estado de Derecho. Necesitamos hacer nosotros de Jalisco un Estado de leyes, un Estado donde lo que rija y lo que gobierna sea la ley y no los hombres, ni mucho menos los caprichos ni las corruptelas de los hombres. Entonces tiene que ser un Estado donde haya confianza para el inversionista extranjero de que en Jalisco existe un Estado de Derecho que se respeta, que vale y que aplica. Y entonces tenemos que trabajar mucho para fortalecer el Estado de Derecho en este país y para hacer como lo que es la definición de Estado de Derecho. Tú me decías hace un momento, dices lo que era competitividad, digámosle al auditorio. ¿Qué es Estado de Derecho? Pues muy sencillo, señores. Estado de Derecho significa que gobernantes y gobernados estén sujetos al imperio de la ley y que en un país no gobiernen los hombres, sino las leyes. Eso es Estado de Derecho. Sí, así de simple. Entonces creo que estas cuestiones nos faltan. Falta también el grave lastre de la pobreza, que hay que seguir trabajando en eso. Se ha hecho mucho, se han dado programas sociales con una amplitud y para un número de beneficiarios que nunca se había visto, ¿sí? Estamos hablando de más de 1,5 millones, más de casi 2 millones de personas que se han visto beneficiadas por alguno de los programas sociales. Estatales. Estatales, 100% de los federales. Exacto, eso hay que poner el énfasis. Entonces, hace falta todavía ahí más. Ya el señor gobernador se comprometió, dijo que va a impulsar el asunto sobre todo para resolver el asunto de la pobreza alimentaria, que es la más insultante de todas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, por lo demás, Jalisco pues tiene mucho para dar y prestar, es líder nacional en producción agropecuaria, en materia de turismo. Con este asunto de la agricultura por contrato, que verdaderamente ha modificado la lógica. Otra vez para explicarlo a los radioescuchas, en la agricultura por contrato la diferencia es que desde antes de que siembre ya sabemos quién va a comprar, a qué precio va a comprar y cómo se lo va a llevar. Entonces el agricultor tiene mucho más claro que no va a ser sujeto de intermediarios o de acaparadores, sino que un gran comprador le va a comprar su cosecha y está asegurado y tiene mucho. Avanzar hacia eso es avanzar hacia la seguridad y el beneficio del campo, a final de cuentas. No, y a final de cuentas Jalisco ha reiterado su vocación y su liderazgo en esta materia. Te interrumpí en turismo. Turismo también, pero mira, déjame decirte, regresando al agropecuario, Jalisco es campeón nacional en productor de huevo, en producción de leche, en producción de pollo, bueno. Entonces, la verdad es de que pues sí tenemos un liderazgo indiscutible en esa materia. En turismo, Puerto Vallarta es el principal o el segundo destino turístico más importante del país, por favor. La zona metropolitana de Guadalajara, todos los turistas que recibe. Entonces, se tiene que trabajar también en ese sentido para darle seguridad al turista y sobre todo al turista extranjero para que sepa que puede venir a Guadalajara y que puede estar en un lugar confiable y seguro. Fíjate, siendo 32 estados, Jalisco aporta el 10% de la producción del campo. Así es. O sea, esto lleva a que entre los otros 31, ¿sí?, se va el otro 90%. Entonces, la producción del campo en Jalisco es muy fuerte. Yo curiosamente quisiera destacar, porque se nos va el tiempo volando, quisiera destacar, doctor, algo que creo que es un cambio muy importante que se está haciendo, que es este asunto de precisamente en el reto de la Procuración de Justicia, que estamos tan mal, el asunto de la depuración de los ministerios públicos. Eso es muy importante. Haber despedido a 77 ministerios públicos que estaban en abierto contubernio con el crimen organizado, con los delincuentes, y que habían caído. Es una práctica que a los nuevos que entraron los deja muy claro que no se puede jugar. 2, la creación de la Fuerza Única, la Fiscalía y la Fuerza Única. El hecho de tener una policía de élite, una policía que sirve de modelo para otros estados ahora que hay toda
esta lógica federal o nacional de construir policías de mando único, de los 10 puntos que anunció el presidente, donde va a haber un solo mando para todas las policías. El caso de Jalisco se toma precisamente como modelo para esto. Y bueno, pues el hecho de que, por ejemplo, en Cocula y se me fue el nombre del otro municipio, haya entrado la Fuerza Única a sacar a todos los policías. O sea, ya la policía local va para afuera, entra la Fuerza Única, porque eran policías que abiertamente estaban en contubernio, coludidos con el crimen organizado. Empieza a ver a estos dos y el arranque de los juicios orales, veo 3 puntos que nos pueden, el año que entra, yo quisiera ponerlo ahí para el año que entra, igual estarlos evaluando, cuánto pudimos mejorar en los niveles del IMCO a partir de estos 3 modelos. Yo creo que sí, yo creo que esto va a impactar positivamente, y sobre todo hay que decirlo, Sergio, nosotros nos adelantamos a la federación, en la figura de la fiscalía, antes de que exista a nivel federal, que ya está planteada en la Constitución General de la República, no lo han podido poner en práctica, pero nosotros lo pusimos inmediatamente en operación desde que tomó posesión el gobernador. Sí. Entonces, eso es muy importante. La Fuerza Única nosotros la tuvimos antes de que el presidente de la República la planteara en su discurso del 26 de noviembre. Entonces, creo que vamos bien, pero sobre todo déjame terminar, Sergio, diciendo que Jalisco tiene mucho y a Jalisco le puede ir mejor todavía. ¿Sabes por qué? Porque sobre todo tiene su gran activo, su gran capital es su gente. Y sobre todo que la gente de Jalisco es la que más ha aportado a la cultura, al desarrollo de la cultura nacional en este país. Aquí en el frontispicio de la Biblioteca Pública del Estado, que está ahí en el Agua Azul, ahí está una frase preciosa del presidente Adolfo López Mateos, que palabras más, palabras menos dice: creo interpretar el sentir nacional si afirmo que la cultura nacional debe mucho a los jaliscienses nacidos, a los hombres nacidos en esta tierra para su desarrollo. Y yo creo que no estaba equivocado. Ahí está grabada, para el que quiera verla, ahí está. Y se dará cuenta a ver si me equivoqué como la dije. Nos vamos, déjame nomás, el último punto que yo tenía para resaltar, el apoyo que se le va a dar este año a cultura, es la mano izquierda a la lucha se va contra... a duplicar, creo, triplicar el desarrollo. Nunca se había dado el presupuesto a cultura, porque esta es la forma en que mientras por un lado se pega y se cuida, por otro lado se les dice, hay estas opciones. Sobre todo para los niños. Para los niños. Esta es una salida global e integral que se está dando al tema de la seguridad pública. Y bueno, pues nos tenemos que ir, doctor. No, pero pues se nos fue el tiempo, nos veremos. Nos vemos el lunes de la semana que entra. Muchas gracias a todos. Nos vemos a las 11 de la noche en C7 Noticias y mañana nos escuchamos a las 6 de la mañana en C7 Radio. Buenas noches, esto es La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.